y la verticalidad de la unidad, que es la que busca que aquella diversidad forma de enfoque y de consideración. Yo diría que es la contraposición de dos fuerzas centrípetas, aquellas que tratan de unir, y fuerzas centrífugas que tratan de expandirse dentro del idioma. Yo voy a hacer en la primera parte, una rápida revisión histórica de los esfuerzos por concertar estas fuerzas, o bien por el predominio de una sobre otra. La primera fuerza centrípeta desde la perspectiva de América es sin duda la gramática castellana enebrica de 1492, que contiene aquella famosa frase: siempre la lengua compañera del imperio, totalmente fuera de lugar en las citas que habitualmente se hacen de ella, porque la gramática no fue concebida para la conquista de América, sino que fue concebida como una hispanización de la reconquista de España y del norte de África. Esto lo prueba claramente que fue publicada antes del descubrimiento de América, ¿no? Porque lo que iba a buscar Colón eran las Indias. De modo que no funciona desde el origen esta expresión como una manera de comportarse desde la gramática con la variedad enorme, la variedad enorme de lengua, porque generalmente en los encuentros que hemos asistido habitualmente es el encuentro de dos culturas, es un engaño enorme. Hay una cultura que es la cultura española, renacentista, europea del siglo XVI, y 300 culturas indígenas diferentes. De modo que no hay diálogo entre dos culturas, sino un diálogo que en todo caso se va especificando, en cada caso de una cultura determinada, la maya, la teca, la chicha, la tonocoté, etc. De modo entonces que lo primero que tenemos que decir es que la intencionalidad del autor Nebrija no fue ayudar a la reina Isabel en la conquista de América y en la unificación, pero sí del español. Pero sí, la frase en sí es una fuerza centrípeta, es un intento centrípeto de dar unidad a esta esfuerzo. Cuando se encuentra Colón con la realidad americana, la primera preocupación que tiene es la comunicación. De allí que ustedes leerán en los títulos de sus escritos expresiones como tomar lengua, haber lengua. Le preocupa tomar lengua y haber lengua de las personas que tiene enfrente y que no conoce. Y con el tiempo, él tuvo algunas previsiones para esta articulación con una realidad lingüística diferente, y trajo dos puentes lingüísticos. Llamamos puentes lingüísticos a los traductores, ¿verdad? O a los pontoneros, como podría ser como una denominación de la jerga de la ingeniería, que es el que tiende pontones, es el que tiende puentes ocasionales para salvar un río o lo que sea. Y los intérpretes que están con él le fracasaron, porque el primero era Rodrigo de Jerez, que habían estado viviendo en Guinea, y de nada le sirvió el conjunto de dialectos que aprendió allí. Y el segundo, un judío converso, Luis de Torres, que sabía hebreo naturalmente, sabía algo de caldeo y árabe, pero tampoco le sirvió. De modo que el pobre Colón se quedó sin puente y se recurrió a lo que dice las casas, las manos y los rostros le servían de lengua, ¿sí? Al lenguaje gestual. Es cierto que van saliendo el indio lengua, el padre lengua, y para mantener esta especie de movimiento de hamaca que se acostumbra en los discursos actuales en el campo, sobre todo de educación, tenemos los lenguas y las lenguas, es decir, los indios lenguas y las indias lenguas, o las personas lenguas. No voy a detener el conjunto que sería interesantísimo, el conjunto de intérpretes, que el primero nuestro fue un muchacho muy joven, pero tenemos antecedentes en Filipinas, más allá de Marina, que es la pobre que siempre resume toda la realidad de la traducción, pero en realidad hay cantidad de intérpretes que se esforzaron en hacer esta vinculación. Vamos a ver, en segundo lugar, andando del tiempo en América se da una situación intermedia, una relación intermedia entre los centrípetos y los centrífugos, y es de establecimiento de lenguas generales. ¿A qué se llama lenguas generales? A un conjunto de 4 lenguas, que son indígenas por supuesto, y que tratan de reducir a ellas como 4 especies de coiné a lo largo de toda América, para que la cantidad de dialectos, a veces 200, por cada sector, por cada región, se unificara en uno solo: la náhuatl, la guaraní, entre nosotros al noreste, la chibcha, hacia el lado de Colombia y Venezuela, y aquí desde Perú hacia abajo, penetrando fuertemente a nosotros, la quechua. De modo que estas 4 lenguas son lenguas generales. ¿Por qué yo digo que es intermedio? Porque en vez de dedicarse a todas las lenguas, están cifrando en 4 las vías de comunicación. Y después, claro, tenemos las órdenes imperiales que no pueden desobedecerse, aunque sabemos que en América, estando el Atlántico de por medio, las órdenes llegaban tarde, llegaban diluidas, y aquí éramos además anómicos.
es decir, sobre todo en el Río de la Plata, estábamos al margen de toda norma. Carlos V es absolutamente centrípeto. En la cédula real del 7 de junio del 50 dice: como una de las principales cosas que nos deseamos para el bien de esta tierra es la salvación e instrucción y conversión a nuestra fe católica de los naturales de ella, y que también tomen nuestra policía y buenas costumbres, y así tratando de los medios que para este fin se podrían tener, ha parecido que uno de ellos, el más principal, sería dar orden cómo a esas gentes se les enseñase nuestra lengua castellana, porque sabida esta con facilidad podrían ser doctrinados en las cosas del Santo Evangelio. Y en la cédula del 15 de diciembre del 53 dice más contundentemente: y daréis orden a los dichos niños que así se juntan en la escuela, les enseñe la lengua castellana. Que no ha dado opción al aprendizaje y a la enseñanza de las lenguas indígenas. En cambio su hijo, buen hijo porque tuvo independencia de su padre, no continuó con fue un hombre centrífugo, porque el decreto del 17 de marzo de 1619 dice claramente: ordenamos y mandamos a los virreyes, presidentes, audiencias y gobernadores que estén advertidos y con particular cuidado de hacer que los curas doctrineros sepan la lengua de los indios que han de doctrinar y administrar, y con los superiores de las órdenes que remuevan a los religiosos que no supieran la lengua e idioma de los indios en la forma, edad, y propongan otros en su lugar. Clarísima la disposición, que después será más madura todavía, más adelante, en cuanto a este respeto de las lenguas indígenas. La pavada generalizada dice que acá vino, porque no se estudia cronológicamente las medidas, vino España e impuso una unidad a machamartillo y a fuego. No es así. Ha habido opiniones como la de Carlos V, ha habido la más duradera de todas, la de Felipe II, que duró hasta Carlos III, que retoma lo del emperador Carlos V. Pero lo cierto es que otra decisión importante en este movimiento centrífugo, o sea, de atención a las lenguas que nos podían distraer de la española, es la creación de cátedras de lenguas indígenas en todas las universidades más importantes de América, disposición de Felipe II. En cambio llegamos al siglo XVIII, en el siglo XVIII, ya con Carlos III, en 1782, el edicto dice tajantemente que se extingan los diferentes idiomas y solo se hable castellano. ¿No? Esta decisión, como todo papel, no tiene poder sobre la realidad. La gente legisla creyendo que va desde el fuero de la legislación va a cambiar la realidad. Las lenguas siguieron viviendo a través del tiempo y tuvieron vigor, que después se fueron apagando algunas, apareciendo otras, que es la ley. Bien, hay otra forma centrípeta interesante, es la del mestizaje. El mestizaje llevó a que los españoles, generosísimos en esto, más un hombre muy abierto como Fernando, el esposo de Isabel, dijo que una forma de integración era el mestizaje, frente a la reina de Inglaterra, que disponía que ninguno de sus capitanes tuviera contacto físico con las indias. Entonces, hemos visto las cartas de Drake, donde dice: señora, le aseguro y juro que ninguno de mis capitanes ha tenido comercio carnal, traduciéndolo al español, de la expresión inglesa, con las indias, ¿no? En cambio, en Tirana tenía problemas políticos, casaba a un capitán con una hija de un cacique y se acababa el problema en Asunción. Y así hizo parecidamente, y solucionaba políticamente la cuestión con la articulación del mestizaje. Naturalmente, el caso más curioso, más paradójico y que no se tiene en cuenta habitualmente de fuerza centrípeta es el de las independencias de los países que ahora estamos celebrando como bicentenario, de los países de América. Los países de América decidieron que su lengua iba a ser el español y pusieron su legislación en español, disposiciones en español para la enseñanza de la lengua, y frente a lo que usted podía creer que en este movimiento libertario iba a romperse con el nexo de la lengua, al contrario, se afirmó. ¿Para qué? Por una primera razón. Primero, porque tenía conciencia de que el legado de la lengua era conectivo de toda la realidad social, jurídica, política y cultural, ¿verdad? Como dice María Montessori, es el cemento curricular la lengua. Pega todo, une todo, ¿no? Pero además es la vía de transmisión de todos los saberes culturales. Y en segundo lugar, porque si querían mantener, como fue la idea inicial, más allá de la independencia, cierta confederación de estados americanos, tenían que mantener una lengua común. Y el castellano se la ofrecía, o el español se la ofrecía. De modo que aquí tenemos entonces una medida que generalmente es olvidada y desconocida. Constituciones como la de Perú o Venezuela pusieron en su legislación la lengua española como lengua obligatoria, como lengua, digamos, nacional, como lengua de adoptar la lengua nacional. Ninguna constitución de la época, ni la del 19
1819-1826 Argentina lo hizo. Hace poco, recuerdo que, hace 2 años, vinieron dos partidos políticos a proponerle a la Academia que redactáramos un decreto para declarar que la lengua oficial de la Argentina es el español o castellano. Muy bien, trabajamos en esto, porque somos pobres y sin sueldo, pero trabajadores, los académicos trabajamos en esto y nunca pudimos reunirnos con los diputados para proponerles el proyecto que habíamos elaborado. Proyecto ridículo en su origen, lo que me decían, porque proponían que fueran traducidas a todas las lenguas indígenas. Los indígenas no manejan habitualmente la lengua escrita. Tenían que haber repartido en esa época casetes, ¿cierto?, o grabaciones, para que por la oreja pasara entonces el conocimiento de los indígenas. Bueno, no hemos quedado sin designar nuestra lengua española como la lengua nacional. Y ahora se están dando situaciones bastante complicadas en el resto de América, como ustedes habrán visto por las últimas discusiones que se plantean. Hay países bilingües, hay países trilingües constitucionalmente hablando. Entonces todo esto tiene que ser considerado dentro de la realidad hispanoamericana y dentro de este sentido centrípeto que estamos planteando. Y nuestro país tuvo un segundo avance hacia lo centrípeto en la escuela primaria. Nuestro país tuvo en todo el mundo el mayor caudal de personas ajenas al anzuelo, de inmigrantes. El 50% a comienzos del siglo XX, el 50% extranjero. ¿Y qué nos trajo unidad? Dos cosas, hay que decirlas. La primera es el servicio militar obligatorio, que ha sido tan denostado y demás, pero claro, ¿por qué? Porque se les instruía en historia argentina, en lengua argentina, y a los hijos de extranjeros eran incorporados por un lado. Y en segundo lugar, la escuela enseñó la lengua castellana a todos los inmigrantes. Y los padres de los inmigrantes, me dirá usted que no fueron a la escuela, pues en esa época los medios eran serios y servían a la educación. Está claro, está demostrado que la radio, a través del teleteatro, de los radioteatros y demás, enseñó a los gringos, a los extranjeros, a hablar la castilla, gracias a que escuchaban aquello y iban poco a poco haciendo su lengua. Y los diarios se preocuparon, a partir de 1822 hay toda una campaña en Buenos Aires para purificar, digamos, mejorar y unificar el sentido de la lengua, el respeto a la lengua, en todo lo que hay un estudio de Ernesto Quesada, al cual refiero, la evolución del lenguaje en la Argentina, muy interesante, muy poco conocido, un folleto que llevé en su oportunidad a la Academia de Periodismo, una oportunidad que me invitaron a hablar y fueron realmente sorprendidos porque ya en 1822 había una conciencia en los medios de que eran un instrumento capital, como tenemos que volver ahora a hacer de ellos, un instrumento capital para la unificación. De modo entonces que la escuela avanzó en este sentido centrípeto también, sumado a los otros elementos que hemos dicho. A lo largo del tiempo van surgiendo los profetas de la balcanización. Se llama balcanización, es una palabra que se utilizó por vez primera en la Argentina, está la fecha justa, un periodista lo hizo, Nelson Castro, en tal programa, lo tengo fechado grabado, porque así comienzan las palabras, que comienza con un individuo y después eso se publicó en un diario, se difundió y hoy podemos hablar en España de balcanización. Si la dispersión disgregada de la lengua, los profetas de la balcanización, el primero de todos es Rufino José Cuervo, y lo hace respecto de un libro argentino. Es curioso esto, un poema argentino llamado Anastasio, de Francisco Soto y Calvo, un hombre que tradujo de 6 lenguas, ignorando con minucia 3 de ellas, pero bueno, lo tradujo con mucho esfuerzo y entusiasmo, un hombre simpaticísimo, que se rió de todos los poetas argentinos en un par de libros llamado El Arca de Noé, porque Noé había hecho una antología, Julio Noé, de la poesía argentina, y fe de ratas, no de ratas, de ratas, ¿cierto?, respecto de una antología que Neruda y Borges publicaron. Un hombre viejo ya para los muchachos, pero con un sentido deportivo de la vida, diría Ortega, ¿cierto?, juguetón, chacotón, muy interesante. Bueno, él publica Anastasio y cuando le publica el libro, antes de editarlo, se lo manda a Rufino José Cuervo y le dice que quisiera que lo prologara. Le hace una carta que va a servir de prólogo en la edición de 1899 y en esa carta dice: Cuervo, advierto que usted tiene un conjunto un apéndice con un conjunto de palabras vertidas al castellano general porque no serían comprendidas por un americano y hispanoamericano de otro sitio. Lo mismo está pasando con textos de Colombia y lo mismo está ocurriendo con textos mexicanos. Y es entonces ahí cuando asoma por vez primera, en forma larvada, la tesis aquella que va a ser realmente tremendo cuando dice, más adelante del prólogo: estamos pues en víspera que en vida de los pueblos pueden ser bien largas, advierte, como las profecías evangélicas, ¿verdad?, o mejor dicho, veterotestamentarias, de quedar
separados como los quedaron las hijas del Imperio Romano. Es el primero que en América, porque antes había dicho un alemán, siempre los alemanes están primero en todo, ¿verdad? Lo había dicho con oportunidad en 1887, si mal no recuerdo, en un artículo de una revista alemana, diciendo que el riesgo que corría América era la disgregación en dialectos de la lengua castellana. Esta es la primera afirmación de, acá tengo todo el estudio hecho, pero lo vamos a ocupar más tiempo en esto porque se nos va la vida, si no, ¿cierto? Le sale de Juan Valera diciendo que le molestaba esto. Bueno, usted puede molestar alguna afirmación, pero lo que tiene que hacer es en todo caso demostrar que es falsa, no molestarse por ella. Quien demuestra que la afirmación de este hombre, de Rufino José Cuervo, tan prestigioso filólogo español, no era del todo acertada, es varios años después, en 1917, Menéndez Pidal, que publica un trabajo donde precisamente dice Menéndez Pidal con toda claridad que la lengua americana no corre riesgo de que se dispersen dialectos. Por dos razones, dice él, fundamentalmente porque no haya ninguna relación entre la situación, digamos, contextual del Imperio Romano y América como tal en el siglo XX, principio del siglo XX. Y en segundo lugar, porque han aumentado tanto los medios de comunicación y las distintas formas de comunicación que van a dar la coherencia al mundo. Y esto es lo que realmente está pasando. Él, claro, en ese momento no hablaba de Internet, no hablaba de que hoy podemos hablar, no hablaba de correos electrónicos, no hablaba de sitios electrónicos. Cierto que tal vez no se llamaban sitios web, la palabra web no se debería usar, sino sitios electrónicos. Pues la palabra webear, como algunos utilizan como andar en la web, en Argentina webear significa andar sin destino, es perder el tiempo. Por eso en las provincias del interior le dice, cuando un chico molesta en una reunión, anda a webear. Quiere decir a buscar huevos en el campo donde no hay unidad fijo, sino hay que revisar todas las matas para encontrar. Ahora, la condena mayor para una persona inútil es decir, anda a huevear sin canasta. ¿Cómo sabe los huevos que encontró? Entonces, distingamos lo que es huevear con W y lo que es huevear con H, ¿verdad? Bien, decimos entonces que, claro, estaban los libros, las comunicaciones, las del comercio, y otras formas diferentes que van dando unidad a la lengua. Las diferencias regionales, concluye Menéndez Pidal, del idioma disminuirán en vez de acentuarse. Pero claro, las oleadas vienen siempre con opiniones retomadas. Y en Argentina, en 1966, Dámaso Alonso, quitándose sus ojos, sus anteojos y posiblemente evanesciendo, como en un poema de él, la realidad que veía, ¿cierto? Para no ser tan contundente, dijo que es inminente la desunión, ruptura de la unión del castellano en América. Enseguida le saltó al ruedo, que no estaba en esa reunión, pero contestó de España, Fernando Lázaro Carreter. Fernando Lázaro Carreter es el profeta de la unión, así como Dámaso es de la balcanización, como Menéndez Pidal es de los centrípetos. Pues, y es el que comienza en el seno de las academias en movimientos de América. Es el primero que dice el futuro de la lengua está en América. Se da cuenta que hay 90% de hablantes que son americanos. Entonces, a partir de allí cambia la situación y comienza entonces el juego de frases de esfuerzos centrípetos en la lengua. Bien, tenemos hoy el cine, los doblajes, las series televisivas, algunas, ¿cierto? Las telenovelas, yo soy juez de telenovelas en la Argentina y luchamos para que el lenguaje mejore y se unifique, y los productos enlatados de todo tipo de los medios. Muy bien. Estamos entonces frente a una situación, en estos momentos, donde aparentemente por la globalización misma, la unidad se daría, sí, pero el riesgo, sabemos que hay una globalización activa positiva y otra pasiva. La globalización de la mafia y de la droga es una relación nociva. En cambio, la educación y los medios es positiva. Pero cuando nos encontramos con que el riesgo es que salga, como siempre aparece, una propuesta de una lengua universal. En esto no hemos sido originales, desde la antigüedad, Eco en su ensayo sobre el tema analiza más o menos unas 200 esfuerzos de lenguas artificiales universales. Desde el Volkshochschule, ¿cierto?, hasta el Esperanto, que es la que ha tenido más vigencia de todas hasta este momento y ha sido propuesta como para la Unión Europea. Yo estudié cuando muchacho el Esperanto y lo único que me queda del Esperanto es el comienzo de Martín Fierro. Me dijeron que podía viajar por todas partes, por el mundo, iba a hablar Esperanto. Desembarqué en Alemania y fue aquello una desilusión. Lo único que me quedó al comienzo Martín Fierro. Mi comenzas canti un ritmo de habitar. Y se acabó. Pero bueno, estos esfuerzos son ocasionales, vienen cada tanto tiempo. Claro que tiene muchas ventajas en esta globalización de la lengua, es el inglés. Pero no hay que olvidar que
modo que, y ha avanzado enormemente, y sobre todo donde tiene que avanzar más todavía, es en los medios electrónicos. Tenemos que proponernos de todos los ángulos el aumentar los sitios electrónicos, aumentar los blogs, aumentar las contribuciones en el campo de la electrónica, porque esto es lo que tiene una consulta rápida, inmediata y un peso enorme. Ahora vamos a Miami a hacer una propuesta, precisamente estoy dirigiendo una tesis interesante en una facultad de comunicación. La tesista ha tomado como tema concretamente la difusión científica en los sitios electrónicos de las universidades hispanoamericanas. Muy desparejo, muy pobre. ¿Cuál es la propuesta que todo país inteligente tiene que hacer? Aumentar esa difusión en su sitio. Y esto hace que se vinculen los países a través de esta difusión científica, porque sabemos que la ciencia y la técnica son las que van adelante en la unificación, el peso unificatorio de una lengua. De modo entonces que vamos a ver en este dilema en que nos encontramos, qué hace el español frente a este avance gradual de la globalización. Tiene perfil propio, tiene una fonética simplificada, la más tal vez elemental, clara y rotunda de la fonética, que es lo que hay que apoyarse muchísimo para la enseñanza. Tiene muchas ventajas frente a otras lenguas que son más complejas, sin duda, está avanzando detrás del inglés, pero bueno, no toda la vida nuestra será detrás de los isleños, ¿verdad? En algún momento hemos de dar alguna afirmación importante. Cuando más bajo es el nivel social, es una ley, mayor diversidad y dispersión del idioma hay. Cuando más alto, porque por eso, tanto Cuervo como Vidal decían que la literatura, la buena literatura, era un elemento también de unificación, un elemento centrípeto, porque García Márquez, hablaban de nuestro Cortázar, Vargas Llosa, son elementos que han unido por su narrativa a España y América. Y hoy usted, como le preguntaban a Federico de Onís, dígame, apretado un periodista que siempre aprieta con preguntas concretas y ellos son absolutamente diluidos, ¿no? Dígame usted, ¿cuál es el mejor novelista hispanoamericano? Miguel de Cervantes, dijo. Lo que estaba diciendo es que es todo de todos, es nuestro Cervantes. Ahí que Cervantes, donde esté enterrado en Colombia, el turismo hace una excursión a la tumba de Cervantes, como ustedes saben. Y todo esto ha dado lugar a una serie de ficciones contrafácticas interesantes del viaje de Cervantes a América, porque es la concreción en la imagen de él, ¿cierto?, de la lengua entre nosotros y de la literatura entre nosotros. La literatura y la lengua son de todos. Entonces no podemos seguir con esta postura ridícula, ¿cierto?, de creer que alguien es el dueño de la lengua. La pregunta que siempre le hacen los periodistas a usted: ¿en qué país se habla mejor la lengua castellana? Esto no tiene respuesta, ¿cierto? En todos los países hay un núcleo de hablantes cultos que habla bien su lengua. Y después están nosotros, los que están afuera. Nosotros somos los hablantes cultos de nuestros países. Están los de afuera, a quien no los consideramos ahora. Ahora, adviértase que en esta instancia usted puede presentar 3 propuestas. Es decir, nos preocupa la lengua total, nos preocupa la lengua general o nos preocupa la lengua dialectal. Las 3 preocupaciones son sanas, pero la lengua global, la lengua total, perdón, es una utopía. No podemos tener ni siquiera un diccionario de lengua total. No lo podemos tener. Más, se han hecho 3 intentos de diccionario histórico, pero el diccionario histórico no es suficiente porque es una parte del diccionario. Tendría que ser todo el histórico. Ahora estamos en el 4 y espero que tengamos suerte con el apoyo del gobierno español, que España pone mucho dinero en lo que es común, no es para ellos, sino que para todos. Deja de destacarlo, después vuelvo sobre esto. Y entonces digo, en estos momentos estamos avanzando en la patria. Todo esto tiene que sumarle hasta la actualidad. En todos los puntos del planeta donde haya hablantes que hablen castellano o español. De modo que es imposible hacer un diccionario así. Es una utopía. No hay tal lugar, es una biblionía. ¿No? No existe tal libro. Tal libro, para hablar de biblión, ¿verdad? Tal libro que cifre la totalidad. No existe. En segundo lugar tenemos lo que podemos llamar nosotros, sin duda, el lenguaje. Voy un poquito rápido, pero tengo tiempo acotado. El segundo lenguaje, el idioma o español general. Comprende todas aquellas voces que en las grandes comunidades cultas se usan coparticipadamente. Incluso las científicas que se han divulgado. No científicas demasiado específicas, pero sí todo el mundo habla de ecografía, ¿cierto?, de la glándula hipófisis, indudablemente, y esto tiene que ver con una lengua general. Entonces, esta posibilidad de la lengua general es la que más atrae en estos momentos. Y por último tenemos, hay lenguas, hay diccionarios que se han esforzado en este campo, seguido lo veremos, por esta lengua general.
Raúl Ávila, uno de los hombres más trabajadores en el campo de la vinculación de la lengua con los medios, un mexicano del Colegio de México. Nosotros tenemos un proyecto junto con él y acabamos de crear, para servir este proyecto en la Academia Argentina de Letras, el auditorio de la oralidad, ¿cierto? Frente a tanto, yo pertenezco en una universidad al observatorio de la televisión, todo ojo, ¿verdad? Bueno, y ahora hemos creado en la academia el auditorio de la oralidad, es decir, pura oreja. Atender a la radio, atender a los medios orales, porque por allí vienen los neologismos, por allí vienen las precursiones que después van a congelarse en escrito. De modo que es interesante que tengamos expuesto a una académica nuestra, a quien estimamos mucho, hicimos para que entrara a la academia Norma Carritaburgo a cargo, porque sin duda la mujer se ha dedicado mucho a la oralidad y que ha estudiado inclusive toda la narrativa y las novelas en internet. Recuerdo la exponencia de ella en Cartagena, desde que sorprendía por el título de la novela, claro, cada vez que una mujer sobria, como es ella, ¿cierto?, de continencia, pero con un gran sentido del humor. La novela se llamaba Querés coger. ¿Se imaginan ustedes lo conturbado del público cuando decía, y como dice el autor en Querés coger, y era aquello tremendo, porque es una palabra, un verbo tabuizado, como dicen hoy día, ¿no? Bien, ese auditorio yo creo que va a ponernos a la cabeza, porque ninguna academia lo tiene. Nosotros tenemos esta posibilidad. Trabajamos en otros registros orales, que son los corpus, los corpora, que después lo hablaremos después. Y la academia ha hecho muchos esfuerzos en avanzar en lenguas especiales, no científicas. Por ejemplo, en nuestras publicaciones de 16 tomitos de la Academia y la Lengua del Pueblo. Pueblo con mayúscula, igual que academia. Porque los correctores nos ponían pueblo con mayúscula, otra vez. Pero caramba, nosotros existimos porque existe el pueblo. Porque el pueblo habla la lengua, nosotros hacemos que el escribano. Recogemos lo que ellos dicen, lo ordenamos científicamente, se lo devolvemos al pueblo para que tenga conciencia de propiedad, tenga conciencia de pertenencia, tenga conciencia de identidad. La labor de la academia no es otra, esto de venir con el dedito a decir se dice o no se dice. Pero esto es ridículo, esto ya ha cambiado. Todavía hay periodistas, pero que no colegas, que siguen diciendo el sentido dogmático de las academias. ¿Qué dogmático? Acabo de decir que yo encarno todo un cambio, ¿cierto? Soy el jurado de telenovela y los tomitos, la lengua del fútbol, el léxico del fútbol, el léxico del mate, que lo hago yo porque tengo 2 doctorados, además de letra, el doctor in paraguayensis, tenido en Entre Ríos. El léxico del colectivo, el léxico de la carne, del pan, del vino, el léxico del dinero, el léxico de la carpintería. ¿Por qué la carpintería me hace periodista? Porque los argentinos son de madera. Para los que son de afuera, don de madera significa que no tiene flexibilidad ninguna, ¿cierto? Que es duro. Bien, el léxico de la medicina casera, cómo se cura el dolor de cabeza mediante un sapo que se coloca en la cabeza. Interesantísimo esto. El léxico del andinismo frente al alpinismo europeo, el andinismo, el ciclismo en la Argentina, el léxico del automóvil, el léxico de la caña de azúcar, que responde a toda una preocupación de una industria nacional, y el léxico de la política argentina, que ya me generó una carta de documento porque aparece un verbo aquí, ¿cierto? Que yo cité en una entrevista de Newsweek. Y bueno, se me vino encima el afectado, porque figura esto, y entonces le contesté con la fábula de Samaniego: arrojar la cara importa, que el espejo no hay por qué. La academia refleja el uso popular, y enseguida le pasé 6 páginas de 45 periódicos que usan ese verbo, para que no se diga que la academia está imponiendo un verbo, está recogiendo lo que está, esta es la realidad. Bien, y por último tenemos el dialectal, que es el que cada vez tiene más divisiones en todos los niveles, en distintos estratos y demás. Bien, en cuanto a dialectos, frente a la balcanización, el único dialecto que dio el español en América es el papiamento, el único. Yo recuerdo una oportunidad que estaba en Centroamérica y veo que un conjunto de muchachas brochas, ¿cierto?, muy altas, feas, hay negras preciosas, en especial las presentes, ¿verdad? Pero estas eran feas todas sin redención. Bueno, y venían con los paquetes y escucho que hablan algo de papiamento. Entonces yo subí y bajaba en el ascensor sin descender del ascensor, iba subiendo todas las mujeres que vinieran. Cuando uno de los hombres se dio cuenta, que sacó empujones pensando que yo era un pervertido, ¿no? Es decir, no se distingue entre la perversión y el estudio de campo. Pero bueno, son cosas que hay que tolerar a veces en el mundo de la lingüística. Lo cierto es entonces que la dialectología estudia todas estas variantes que a veces pueden ser diversísimas e interesantes. Bueno, pero vamos a esto. ¿Cómo definimos un español general? Es muy difícil porque
en realidad hay que hacerlo estadísticamente. Vamos a dar unas muestras, por ejemplo, ¿no?, de este español general. Tenemos el español dialectal, bordillo, banqueta, vereda, andén, senda en distintos países de Hispanoamérica. Estadísticamente, el que es casi común a todos como uso, el que tiene un 80% de uso, es acera. De modo que esa sería la palabra que va a incorporarse en el español general, como idea. Segundo, tenemos dormitorio, recámara, pieza. Pues ya en esto no tenemos una sola voz, sino tenemos dos que conviven con casi igualdad de porcentaje. Alcoba y cuarto. Me llama la atención que los chicos a veces me dicen, ¿por qué dice cuarto en vez de pieza? Bueno, el cuarto es una palabra más vieja que pieza entre nosotros, pero ahora se está retomando de nuevo, ¿no? Y por último, camión, guagua, micro, colectivo o bufoso, que lo decíamos acá, que era un micro chiquito que teníamos en la Argentina y que estaban 6 nada más. El bufoso es el revólver. Entonces se llaman bufoso porque carga 6 y dispara. Se va, muy bien. Entonces, tenemos 3 palabras que son autobús, ómnibus y bus, que conviven con el 45, 35, no hay mucha diferencia entre unos y otros. De modo que el trabajo sería, para realizar un diccionario de español general, estadísticamente ir obteniendo cuál era la posibilidad de coincidencia. ¿Qué obra interacadémica está facilitando esto en gran medida? El diccionario de americanismos, que hasta ayer llamamos diccionario académico de americanismo y hoy llamamos diccionario de americanismo simplemente. ¿Por qué? Porque cada palabra, ¿cierto?, tiene en un apéndice los sinónimos de toda Hispanoamérica. De modo que usted puede rápidamente verificar cuál tiene mayor posibilidad de ser entendido en distintos países de América, y España. Por supuesto que España ha pasado a ser ahora una región de las muchas. Antes fue el epicentro del idioma. Hoy, por esfuerzo mismo de España y por intención de España, ha pasado a ser una región de la lengua. Antes era el centro de Greenwich. Hoy no tenemos ya Greenwich en España y no hay que discutir con los españoles. Hay que discutir con los periodistas que siguen creyendo que España pelea. No es así. Hace más de una década España ha entendido claramente esto y está haciendo lo posible para mantener esta concepción de la unidad panhispánica, con un término que no tiene nada que ver con otros términos de igual factura como pangermanismo, ¿cierto?, o paneslavismo, que tienen intención política, ¿no? Hay políticas culturales, hay políticas idiomáticas, en todo caso, detrás de esta. Entonces, el español general tiene un riesgo, que se convierte en español neutro. Y esto es en lo que trabajan precisamente muchos medios para lograr la venta de sus productos, porque la realidad económica está produciendo la unidad del idioma. Porque el producto enlatado se vende con facilidad en todas partes. Pero si usted habla como Darín en las primeras películas, los españoles no lo hubieran adquirido a Darín y lo hubieran premiado ahora. Pero como ya se advirtieron esto y comenzó a cambiar la modalidad locutiva del texto de Darín, del diálogo de Darín incorpora 2 porteñismos en medio de un español general que se expresa casi todo el tiempo. Esto logra que haya una adhesión de España por Darín y de esta manera se afirma un producto argentino que se puede vender económicamente, se puede decir, expresión al económico, enlatado en toda América, en España. Y esta es la posibilidad que está dando este español, que a veces llega a ser neutro. Los diarios, ustedes saben que comenzamos por tener 2 versiones, una versión en línea, más conocida por online, en línea, que tenía una mayor universalidad o mayor generalidad que la edición impresa. La edición impresa era que se maneja el hombre común, entonces se le apelaba con 4 o 5 más localismos a la lectura. A medida que pasa el tiempo se han unificado las 2 modalidades. Por más que la edición en línea sea más breve que la en papel, los dos tienen actualmente, según los últimos estudios que se han hecho en América, un 98% de lengua general y un 2% de lengua local. Siempre la lengua local meten un chévere, ¿cierto?, o pibe, o pendex. Bueno, eso tiene que ver con un toquecito de localismo, pero no impide la comprensión del resto. De modo que en esto está avanzando mucho el esfuerzo general. De modo que la mayor contribución para mantener el equilibrio moderado, yo creo que el equilibrio entre diversidad desde las academias lo ha dado una entidad que recién empezó a funcionar con eficacia hace un poco más de una década, la Asociación de Academias de la Lengua. Antes no tenía esta eficacia, hace más de 12 años que sí, comenzó a prohijar obras panhispánicas, obras donde trabajaran delegados de todas las academias. Esto es importante. Tuvimos un modelo, sí, la academia nunca lo quiere decir, la Academia Española, pero el modelo que tuvimos fue ese.
EFE, la Agencia Informativa Española, en 1976 lanza su Manual del Español Urgente, ¿se acuerdan ustedes? Que era un intento de unificar la lengua periodística de los medios de comunicación españoles. Este manual, que ya va en la 15ª edición, es la madre de todos los manuales que en la década del 90, el manual de estilo, se divulgaron para prensa escrita, para radio y para televisión. Y a EFE le debemos este esfuerzo. ¿Qué hizo EFE? Algo muy inteligente. Sentó a una misma mesa a filólogos de la academia y a periodistas de buena pluma. Y entonces llegaba un problema. Irak, ¿cómo se escribe? 4 escrituras tuvo Irak cuando se puso de moda en la prensa. 4. Ellos unificaron por una según la transliteración propia de la lengua oriental. ¿Qué decimos? ¿Bin Laden o Bin Laden? De eso depende de si viene de Inglaterra, si viene de Francia, porque el Ben o el Bin sabemos que lo que pasa con la vocal en lengua arábiga. Entonces, esta realidad empezó a ser enfocada con eficacia por el equipo de EFE. Satisfacen, dicen closet, nosotros decimos placar, estamos más aliviados, decimos tenemos que quitar la D, pero de cualquier manera, llegado a casi una coincidencia, se levanta un país o una región, toda la región andina, y dice no, nosotros no decimos así, y hay que respetarlo porque es la pauta culta. ¿A qué nos atenemos? Por favor, a la 5ª acepción que en el diccionario de la academia tiene la palabra precisamente norma. A esa 5ª acepción es la que tenemos, no es la 5ª enmienda, la 3ª enmienda de Norteamérica, la 5ª acepción. Y hay que respetarlo. Nosotros defendimos, no defendíamos, pero se impuso el detrás mío. Detrás de mí, todo el mundo. Nosotros decimos detrás mío. Lo dicen nuestros clásicos, lo escriben nuestros clásicos. Ya es imposible modificar aquello y entonces se da, lamentablemente, porque yo quisiera hacer el esfuerzo para volver detrás de mí, pero se me hace difícil, porque detrás mío está toda una tradición de escritores que dicen detrás mío, Cortázar y demás. Entonces, hay que tener en cuenta, y esto no es fácil resolverlo. Como Alecua, cuando aprendimos a decir Alecua, que etimológicamente es correcto, nos dijeron no, también se puede decir adecua porque la mitad de los hablantes se adecua. Bueno, esto hay que entenderlo así, no se puede solucionar de una manera drástica. El segundo movimiento del DPD fue buscar las falsas opciones que hemos dado, que a veces por rapidez se ha dado, ir unificando cada vez más y dejar la opcionalidad de dados si se puede. Nos preocupa las academias y urge la articulación con los medios. Ya hicimos una reunión con el DPD, con los principales medios gráficos y la oralidad. La palabra oralidad no existe en el diccionario, se la plantea a Víctor García de la Concha ahora en Sevilla cuando estuvimos, y ya fue corriendo con el diccionario a buscar y se encontró, no estaba dentro. Sí, bueno, pero yo creí que no está. La oralidad es la mitad de la vida del lenguaje, las 3/4 partes de la vida del lenguaje, y la palabra de oralidad no existe. La propusimos hace 5 años, no sé dónde fue la papeleta. Se extravió en España y ahora va a salir porque claro, la oralidad está de moda, ¿verdad? Entonces la palabra va a tener que imponerse y articularse. Entonces, cuando hicimos esa reunión de medios fue realmente muy efectivo. La Argentina es el único país que firmó un convenio, ni España lo tiene firmado, con la Asociación de Empresas Periodísticas Argentinas, ADEPA, para la difusión del contenido del DPD. Durante 2 años y medio, todos los jueves mandamos 3 asientos elegidos, ¿cierto?, de problemas generales y problemas regionales, 2 generales y 1 regional, de pánico de dudas, y se difundieron en todos los diarios del país. Y a la semana empezamos a advertir que era importante la radio, y a 143 radios mandamos nuestro mismo mensaje. Terminamos con el pánico porque ya en la sección que llamamos por las dudas lo mandábamos, ¿no? Y se publicaba, se conocía, se difundió. Ahora empezamos con otro. Estamos fabricando, no en el seno de la academia, sino en el margen de la academia, un diccionario fraseológico argentino. Y entonces estamos mandando ya estamos en la 4ª entrega, donde va expresiones como anda a cantar y Gardel, se viene la maroma, etcétera, y otras expresiones que son interesantes porque son las menos estudiadas en el campo de la lengua. Y los diccionarios traen poca fraseología en estos momentos. Entonces, la tercera de las preocupaciones que tenemos, y esto lo digo como director de un doctorado en Ciencias de la Comunicación, las facultades de comunicación en Hispanoamérica no les dan el espacio que corresponde a la lengua. La Universidad de Buenos Aires hasta hace 3 meses no tenía lengua en la Facultad de Comunicación. ¿Y con qué se manejan? ¿Me quiere usted decir? Y si no, hacen el artilugio de poner análisis del discurso o semántica. Pero que no es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Si quien tiene que manejar con destreza el instrumento expresivo y conectivo social no lo maneja, mañana en televisión
en prensa, en radio, es un mal ejemplo. Y es un ejemplo de desunión, de balcanización, sin quererlo, por ignorancia del sistema. Tercero, no digamos nada, las universidades. Nuestros egresados universitarios, ¿cierto?, salen sin conocer, sin manejar el sistema de la lengua. Por eso no pueden enseñarlo las maestras, que son las que van a ser alumnas de ellos en el futuro, porque no lo conocen. Ni siquiera, bueno, digamos las cosas como son, no existe la lectoescritura en enseñanza universitaria para profesores de letras, ni la literatura infantil que la consideran de cuarto. La academia acaba de hacer un homenaje a Mariana Walsh, para poner en claro que la literatura infantil es altísima literatura, y el año que viene va a ser una ficción científica y el otro año a ficción policial, para poner en claro que acá no estamos con una visión vieja de la cosa, sino actualizada. Y entonces, en este momento, la articulación con las facultades es importante, la articulación con las escuelas es importante. El deterioro de la enseñanza de la lengua, un título que en Tucumán me pusieron en el diario, la lengua está por el suelo, porque pregúnteme, ¿te acuerdas de la lengua en la educación argentina? Por el suelo. Sí, está caída, no tiene relieve. El empobrecimiento es gradual, el empobrecimiento lingüístico en nuestro país, y que es generalizado, es más grave que la irregularidad o la vulgaridad expresiva, mucho más grave. Porque el hombre que no tiene el suficiente caudal de voces para expresar y expresiones para expresarse, no puede hacer ejercicio de libertad. Y por lo tanto, en una democracia había que preocuparse seriamente porque a usted le dan el derecho a la palabra y no le dan el instrumento para el derecho. Esto es lo que está pasando. Es responsabilidad de las escuelas, responsabilidad de la universidad, que se atiende a las escuelas, y por cierto de los ministerios. Pero todos los ministerios pasan mirando para otro lado. El actual también. Esto viene de atrás y alguien tiene que asumirlo. Hay que corregir esta realidad. Pero no me hagas acordar a los Yahoo, aquellos hombres que tenían, aquella voz de que habla el informe de Brody de Borges, aquellos hombres que tenían la costumbre de tener relaciones sexuales en público, porque no lo veían más, cada cultura tiene su modalidad, pero se escondían para comer, porque parecía un argentino, ¿no? Bien, parecen políticos argentinos. Entonces, ¿qué es lo que proponen los Yahoo? Los Yahoo no tenían sentido de paternidad, fíjese usted. El coito que tenía un hombre con una mujer ahora no lo relacionaban con el hecho emergente después de 9 meses. Entonces no había sentido de paternidad y por lo tanto responsabilidad. Y por lo tanto un ministro no se preocupa de lo que pasa después con lo que él generó. Porque se van. Esta es la realidad. Esto es lo triste del país. Y bueno, yo creo que es generalizado en casi todos los países de lengua española. Bueno, volviendo a lo que decía, y también tenemos que tener en cuenta que en el juego de la tradición y de innovación, es importantísimo el entender que las dos fuerzas están jugando. No todo puede ser tradición, no puede ser innovación. Innovación es un caudal muy pequeño, está probado estadísticamente en cada generación. Los chicos se creen que están creando la lengua. ¿Qué modificaciones va a traer la lengua? Las abreviaturas es del MDT, yo digo MDT y no SMS porque eso es gringo, ¿verdad? Y no tiene más ninguna. El único problema es el deterioro de la lengua del chico. Porque cuando un chico no tiene manejo del idioma y todavía utiliza frases abreviadas sin puntuación y demás, el que se deteriora es él. Uno lleva al sistema tecnológico la capacidad y la competencia que tiene el idioma. A mí no me afecta nada que yo escriba a mis hijos mensajes como Tarzán. Porque no me afecta, porque yo manejo el idioma, el sistema, que no. Rápidamente vamos a ir viendo un poquito las horas académicas, ¿cierto? Bien, me dijo la muchacha que esto funcionaba y funcionó. Bien. Dile, ¿por qué digo dile? Porque hasta ahora fue DRAE. DRAE es Diccionario de Real Academia Española, ya no lo va a hacer más. Va a ser el Diccionario de la Lengua Española, porque todas las academias aportamos lo nuestro a la española. Y hay que advertir aquí que cuando hablamos de regiones, España es una región. Por eso, por vez primera va a comenzar a avanzar el españolismo como una marca de región. Porque antes todo parecía natural y el americanismo una marca disonante. Ahora va a ser españolismo aquella expresión que se use exclusivamente en España. Porque España asume su condición de región. Esto es interesante. Va a estar visto recién en la nueva edición, todos conocemos la de 2001, en 2013 cuando se cumple el 4º centenario de la Academia Española. Entonces sí, este diccionario está muy enriquecido. Fíjese que ya hay 45.000 correcciones o enmiendas al diccionario, y de esas 45.000 hay incorporadas ya 35.000 en el EDI, que es lo segundo. El EDI es el diccionario electrónico, o sea, la versión del llamado DRAE antes, ahora DIL electrónico, pero faltan todavía 10.000 incorporaciones más. De modo que se está revisando totalmente el diccionario, pero no en España, en toda América junto con España. Y vamos delegados y trabajamos en esto. El DPD, que decía recién, ya lleva 1.200 modificaciones para la segunda edición, que se estima será en el 2011. El DE,
Diccionario Esencial de la Lengua Española. Esto es una joya. Y yo creo que todos los traductores tenían que apoyarse en esto. Es el diccionario de la lengua, no de dudas, de la lengua, porque el diccionario de dudas más grande que existe es el DPD. El DPD que Manuel saqueó a Manuel Seco. Indudablemente se apoyó mucho a Manuel Seco, que fue el padre de todos los diccionarios, y a Martínez de Sousa y a otros, sobre todo a Seco. Bueno, el DPD es un instrumento de avanzada y de desafío. El diccionario esencial de la lengua española es un diccionario que generalmente no se lo tiene mucho en cuenta. Creo que es el menos se ha difundido. Tiene 54.000 entradas y 110.000 acepciones. Tiene una planta nueva. Ha depurado el DRAE de todas las palabras obsoletas, de toda la hojarasca, y ha dejado verde la planta. Es un diccionario más manejable, más manual, más en quilillón, digamos en falso griego, ¿cierto? Es un diccionario que tiende a ser general, por todo lo que veníamos diciendo. Está, por ejemplo, hipófisis, pero no está hipofosforoso, y ya eso es técnico exclusivo. Está, por ejemplo, liposucción, nosotros decimos lipoaspiración, pero no está lipoproteína, porque ya eso en cambio cualquier mujer, no las presentes que no necesitan, pero sí mis primas, hablan del anhelo de la lipoaspiración. Bien, es un diccionario con ejemplos que no tiene el RAE. Es un diccionario que selecciona bien los gentilicios, que estamos en deuda. Ahora empezamos en Argentina una campaña, me voy a pasar un poquito, puede ser, una campaña para que registrar todos los gentilicios de todos los países y pueblos de la Argentina. Es el primer país que lo va a hacer en lengua española. Y podés saber cómo se llama uno nacido en Trenquelauquen. Eso, gracias que si ayudan esto, ya hemos mandado las cartas, si ayudan las direcciones de cultura de las provincias. Y si no, tendremos que empezar a viajar por el interior. Siempre les pago la academia porque nadie paga nada bien. Y los extranjerismos crudos, aquellos que no hay que cambiar porque no tienen sustitución, en el caso de software, van en un apéndice. Y además ha incluido todos aquellos, como yo decía en la Academia Española en Alto Público, a todos los extranjerismos a los que le hemos puesto la pata encima. La pata es muy fácil ponérsela encima. Master, aquí era un anglicismo. Yo le puse un acento de la Academia, de la Facultad de Comunicación de la Austral, un acento. Y salió el artículo Master, 3 cartas de lectores. ¿No? Y hoy día se usa Master con acento porque empezó con un acento que a mí se me ocurrió ponerle. Todo comienza con un individuo y después se va difundiendo. Entonces esto es importante y tenemos, el diccionario panhispánico ha puesto muy claras reglas para la adaptación de los anglicismos sobre todo. Bien. El diccionario del estudiante es un diccionario que, como ustedes saben, es un diccionario más pequeño, fue hecho, tiene 40.000 entradas y en realidad fue hecho más que nada para España, porque a nosotros nos llegó tarde la propuesta de incorporar el americanismo. No fue hecho entre todos. El diccionario que sigue, el diccionario práctico del estudiante, es un diccionario realmente novedoso y valioso. Para mí es el mejor de los diccionarios pequeños que ha hecho la academia, hasta que llegue al microdrive, que esto vendrá en el futuro. Es un manual también ejemplificado, tiene sinónimos, cosa que es escolar, está hecho sobre un corpus de los libros de estudio de la escuela secundaria y primaria. De modo que de ahí se ha extraído, he hecho un corpus primero, pedagógico, y de ahí se ha extraído la ejemplificación. Perdón, me faltaba uno. El nuevo diccionario histórico de la lengua española, ojalá lo veamos, yo creo que no. Va a tener unos 50.000 lemas, hasta ahora se han elegido 6. Se ha hecho una planta y se está trabajando en esto. No creo que lo veamos realmente. Bien. La nueva gramática de la lengua española. Vamos a aclarar. El día 16 de diciembre a 19 horas se presenta en España, en Madrid, frente a los reyes, los príncipes, que son los que nos cobijan en la academia, la nueva gramática que tiene nada menos que 3.500 páginas. Son 2 tomazos enormes. Naturalmente, eso será para estudiosos, investigadores, ¿cierto? No para todo el público. Pero entonces, ya también se va a ir elaborando con una comisión interacadémica un manual de la nueva gramática de la lengua española en 700 páginas. Una argentina trabaja también en eso, así como nuestra delegada Alicia Zorrilla trabajó en la gramática. Y en estos momentos van a aparecer juntos, casi juntos prácticamente, de modo que van a tener su difusión grande en el Congreso de Valparaíso en marzo, comienzo de marzo de 2010, perdón.
Y un poquito más tarde, a fines de 2010, va a aparecer el compendio, que va a ser el instrumento para el manejo en escuela secundaria, o más bien, un instrumento para profesores que les pueda servir de apoyo para la enseñanza de la lengua. Todo esto está con ejemplos diversificados de toda la región, de modo que van a encontrar ustedes la diversidad y la unidad en esto. La ortografía, ya hemos tenido varias reuniones, va a estar recién a mediados de 2010. La ortografía va a ser la más normativa de todas las disposiciones, la menos diversificada, porque es la base de la lengua escrita, y vamos a suprimir, ya estamos suprimiendo muchas opciones que antes se daban. Esta potestad de decir así o así no. Esto vamos a irlo tratando de reducir. Por ejemplo, un adelanto, ya contraalmirante va a ser contraalmirante, la doble A sale, todas los encuentros de dobles vocales también, y así parecidamente. Y va a tener un capítulo de ortotipografía, que es cómo se cita y se diseña un texto impreso. Esto va a ser muy importante porque cuando las 22 academias sujeten todas sus publicaciones a normas ortotipográficas, vamos a hacer un modelo, estimo yo que va a ser así, un modelo para muchas instituciones. Porque no nos engañemos, las leyes universales de la ortotipografía no existen, las están cambiando cada congreso que hay. De modo que si adoptamos uno, creo que va a ser muy interesante. Y el observatorio de neologismo está un poco desatendido. En estos momentos hay que poner las pilas en el observatorio de neologismo, porque hay que ganarle al tiempo en esto, y los observatorios de televisión y el auditorio de la oralidad son elementos importantes para ello. La ortografía va a ser sincrónica, normativa, panhispánica, con dos niveles de texto, uno de divulgación general y uno en letra más pequeña, más específico para los profesores especializados, muy ejemplificada, es decir, un gran sentido didáctico, una coherencia con las demás obras. Ya el DPD es la cabeza, la gramática se ajusta al DPD, el diccionario de las academias se ajusta al DPD, la ortografía se ajusta al DPD. No va a haber incongruencia como usted encuentra actualmente en el diccionario de la Academia Española. Encuentra cosas que contradicen el DPD. Esto va a ser poco a poco suspendido. Hay diccionario de primaria que vamos a comenzar a hacer en cada país de América, el 80% de base general, con una planta tomada de México, porque la planta no sale de España, y un 20% de nacional o regional, porque en el caso de Costa Rica y demás van a ser en toda la región. El microDRAE todavía estamos muy lejos de tenerlo. Tenemos a 3 pasos: el DRAE, el diccionario esencial, y el microDRAE será el próximo. Ahora viene un decálogo de la nueva gramática de lengua española, que no podemos verlo porque realmente la vamos a publicar en otro lado, ¿cierto? Vamos así al diccionario de americanismo, va a aparecer en marzo del 2010, con 2.500 páginas. Y yo dije que el apéndice de sinónimos va a ser fundamental, porque a los traductores les va a servir de mucho este instrumento de los sinónimos apendicularmente puestos. Es monstruoso lo que se ha recogido. Yo tengo acá otro CD para mostrarles, pero no es posible ahora. Lo que se ha recogido de material hispanoamericano. Ya Inés se pone nerviosa, ¿cierto? Hablo de los corpora. Tenemos el corte, que es el histórico, el CREA, que es el corpus que va desde 1935, el científico, que es el que utilizó la Academia de Ciencias, el diccionario histórico, que ya tiene un corpus propio, el escolar, y por haber la estrella, el corpus 21. Hay 2 academias, además de española, que están trabajando en el corpus 21, que incorpora oralidad, literatura, anuncios, periodismo, blog de internet, etc. Nuestra academia y la de Puerto Rico. Por eso estamos satisfechos, estamos muy contentos, porque hemos avanzado muchísimo en esta integración. Y en el futuro va a haber un banco total de datos que reunirá todos los corporas en una base común. Y aquí dejamos, porque viene otro decálogo y demás, y esto no termina más. De modo que un poco pantallazo les quiero mostrar de cuáles son las obras en que hemos trabajado. Yo creo que hemos aportado mucho en este campo, ¿cierto? Y yo quisiera que se conocieran más, porque de nada sirve que usted tenga una buena torta si no la parte y la reparte. Y acá falta difusión de nuestra obra. Por eso todavía seguimos diciendo que estamos atrasados, que las academias, etcétera, de las academias aquí lo enseñó, como decía Rubén Darío, ¿verdad? Pues bien, yo creo que el esfuerzo de respeto de las variedades por el criterio policéntrico y la búsqueda permanente de unidad a través de todas estas instituciones que hemos dicho, los diarios, los medios, la escuela, las facultades, etcétera, vamos a mantener este equilibrio de la L. Y para decirlo finalmente con San Agustín, en lo esencial, unidad; en lo opinable, variedad; y en todo, caridad. Es decir, caridad cuando enseñe la lengua a extranjeros. Muchas gracias.